Les saludo, hermanos, en el amor del Señor. Antes de comenzar con el sermón de hoy, hermanos, quiero llevarles a meditar un instante en algo acontecido o celebrado ayer. Ayer, 27, ¿sí? 27 de enero. El pueblo judío rememoró una vez más el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de personas, hombres, mujeres, niños, fueron sacrificados por una insanía que no tiene nombre. ¿Por qué se duele mi corazón al recordar esto? Porque ese mismo pueblo que fue masacrado fue el que Dios usó para que la fe que yo tengo hoy llegara a mi corazón. Miremos siempre lo que acontece en esa nación. Miremosla con atención, porque si no hubiese sido por ellos, no tendríamos esta hermosa fe que hoy profesamos. Les invito a que en sus casas tengan un instante de oración por ese pueblo que sufrió, sigue sufriendo. Porque déjenme decirle que vivir en Israel no es como vivir en Chile. En Israel usted se levanta, despierta y no sabe si cerrará sus ojos para dormir o para partir a la eternidad. Porque la vida no la tienen segura, a pesar de todo. Pero una cosa tienen, que ellos confían en su Dios, en Jehová, su Dios de los ejércitos, en el mismo que creemos nosotros. Dios se les bendiga. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ir a la palabra en el día de hoy. Gracias, hermanos, por su atención. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar atentos a lo que acontezca, porque debemos dar razón muchas veces de nuestra fe, dando razón de nuestra fe. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 16, vamos a tener la lectura. No busquen en sus Biblias, no abran sus Biblias. Ahí está, podemos leerla juntos. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dios bendiga su palabra. El deber de todo cristiano convertido es testificar de su fe. Pero algunas veces este testimonio debe darse razonando, cuando surgen preguntas sinceras de parte de nuestros inquisidores. Y esta es la recomendación que implica del apóstol, que implica dos principios. Permítanme. Uno, santificad al Señor, es decir, sed santos hasta el punto que puede serlo un hijo de Dios. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La recomendación del Señor es que seamos santos, pero nos conocemos, hermanos. Yo sé lo que hay aquí adentro. Entonces el Señor me invita a ser santo hasta el punto en que puedo serlo. Y Dios sabe que puedo más. Por tanto, me invita a que cada día yo sea aún más. Trate de ser más. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Y mírenlo los niños. Cuando se paran al lado del papá, las niñas al lado de la mamá, y cómo tratan de ser un poquito más altos, a ver si llegan a la estatura del papá. Algunos ya, como en mi caso, tienen que hacer lo contrario porque ya está más alto que yo, mi hijo. Pero queremos ser como nuestros padres. Y el Señor nos invita a que nosotros seamos santos. Y vaya, si tenemos que crecer harto para llegar a la estatura del Señor. Pero es bueno que lo sepamos. Y en segundo lugar, estar prestos a dar razón de nuestra fe hasta el punto en que esto sea posible. Hoy es mucho más fácil dar testimonio que en los tiempos apostólicos. ¿Sí? Porque hay muchas ciencias modernas que favorecen la posibilidad de una respuesta. Hoy, si tengo una pregunta que yo no puedo contestar, tengo las alternativas de dónde buscar para poder dar respuesta a quien está preguntando. Para ello, la mejor base es la que da el apóstol Pedro en el primer punto. Pero, ¿saben? Sería vano el conocimiento y la apologética en un cristiano si su vida es defectuosa. Si no tenemos un buen testimonio, por mucho que sepamos, por mucho que hablemos bonito, no sirve de nada, porque el testimonio nos mata. Pero si las personas recurren con preguntas sinceras, debemos estar prestos a responder acerca de lo que creemos. En el sermón del domingo pasado, nuestro hermano Juan Mellado nos dejó bien claro nuestro origen, de dónde fuimos tomados, nuestra investidura actual, es decir, dónde estamos hoy, y nuestra obligación presente. Y si no lo recuerda, mire lo que dice 1 de Pedro 2 capítulo, versículos 9 y 10. A nosotros nos gusta mucho el versículo 9, porque nos pone, esos somos ahora, esos somos nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pero como nuestro Señor nos conoce tan bien, nos dice, pero cuidado, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sí eres pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el versículo 9 nunca esté, hermanos, sobre el 10. Tengamos claro. Y eso fue lo que nos predicó el hermano Juan el domingo pasado. Y nos gozamos en ello. Disfrutamos la predicación. Pero ahora viene el paso siguiente. En esa misma dirección. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando somos confrontados? Cuando nos preguntan qué es lo que creemos. Cuando nos miran y dicen, tú eres una persona inteligente, pero ¿cómo crees eso? Yo no sé si a ustedes se lo han dicho, pero a mí sí. Amén. A muchos nos han dicho esto. La Biblia no exige una credibilidad ciega. No es pecado pensar. Pero mire, 1 Tesalonicenses 5:21 nos da la clave. Es tan corto el versículo, hermanos. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Sí podemos pensar. Debemos pensar. Dios nos hizo seres pensantes. Nos hizo inteligentes. Un paréntesis, hermano. ¿Sabe usted que la mayoría de los inventos que más han beneficiado a la humanidad y los descubrimientos más asombrosos los han hecho cristianos? Usted hoy seguramente al desayuno gustó de una rica tostada con mantequilla. ¿Quién descubrió la pasteurización? Es decir, para que la crema de la leche no se echase a perder. ¡Un cristiano! Solo por poner un ejemplo. La iglesia ha bendecido al mundo a través de los años, porque sus hombres inteligentes, han traído cosas hermosas y buenas para nosotros en el día de hoy. Pero debemos tener en cuenta un par de cosas. Es cierto, no hay límite para el intelecto humano. Y si los hay, más o menos estrechos, son según nuestros conocimientos. Hay cosas que parecen tan hermosas para nosotros. Cuando las explicamos a otros, no entienden. El apóstol Pablo, con humildad, hablando de sí mismo, dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Hay límites? Sí, los límites los pone Dios. Y nuestra inteligencia, cómo cultivemos para poder dar razón, porque la Biblia nos muestra un sinnúmero de cosas, muchas bendiciones, pero debemos saber cómo manejar esto, y eso tiene que servirnos al momento de testificar a otros, de presentar el plan de salvación, de enseñar a otros, de llevar al conocimiento de la palabra del Señor a aquellos que están alrededor nuestro.
hay hechos y misterios. Hay muchas preguntas que no pueden ser respondidas. ¿Sí? Yo tengo en casa un par de preguntones. Que me preguntan muchas cosas. Y hay veces que me han puesto en unos aprietos, hermanos, no les cuento. Pero buscamos juntos la respuesta. Se cuenta de un Nobel estudiante de teología que hacía tantas preguntas que uno de sus profesores tuvo que contestarle: joven, ¿no cree que Dios tiene derecho a reservarse alguna cosita para sí? ¿Que todo debemos o podemos contestarlo nosotros? Hay misterios. Un cristiano no debe parecer saberlo todo, pues si se empeña en ello se encontrará enfrentado a cosas que ni él ni nadie puede explicar, y estos se llaman misterios. Y la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Hay preguntas que no pueden ser respondidas. Y solo es la ignorancia lo que hace parecer que no hay respuesta. Debemos buscar la respuesta. Y si no, como les digo yo a mis hijos, esa pregunta es la número 100, 200 o 300 que llevo en mi listita para preguntar cuando llegue. Porque hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cosas que yo no sé. Y cuando me preguntan, ¿pero tú crees eso? Sí, lo creo. ¿Pero cómo es eso posible? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero lo creo, lo acepto. ¿Pero por qué, si eres una persona inteligente, cómo puedes creer eso? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, la Biblia es la palabra de Dios, sin error alguno. Y yo creo eso. Pero hasta cierto límite el cristiano fiel puede responder al dar testimonio de su fe. La fe no es en contra de la razón, sino aún por encima de ella, pues se mueve en una esfera superior, y esto es porque nuestra fe se basa en hechos conocidos, pero se extiende en misterios que deben ser aceptados por el testimonio de quienes estuvieron más cerca del Señor y pudieron conocer las cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, la resurrección es un hecho histórico al que se puede apelar, por poco que sepamos de las circunstancias en que ocurrió. No sabemos, pero lo aceptamos y creemos. Y predicamos que Cristo resucitó de los muertos y fue levantado, y hoy está a la diestra de Dios, esperando a que sea el tiempo para venir por su iglesia en su segunda venida. La segunda venida, la Trinidad, el cielo, el infierno, la predestinación, son misterios que no están a nuestro alcance. Tendremos que esperar. Llegará el tiempo en que Dios revelará a sus hijos estas cosas. En cambio, la regeneración es un hecho y un misterio a la vez. Creemos en los milagros del Evangelio. La resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, no porque son relatos inspirados, porque están en un libro inspirado como el Nuevo Testamento, sino porque creemos que esos relatos son inspirados por la garantía histórica que tenemos de la resurrección de Jesucristo. Podemos responder sobre hechos, no sobre misterios. Los misterios nos obligan a bajar para fundarnos en hechos. ¿Cuáles son los misterios sobre los cuales podemos razonar? Las obras de la naturaleza,
tan maravillosas que nadie las puede negar. El fondo de esa presentación, donde está esa lectura bíblica, es una fotografía del infinito, de lo infinito que es el universo. ¿Cómo poder negar eso? Es un hecho y es un misterio, porque pueden verlo, podemos verlo, pero no podemos explicarlo. Así es nuestra fe. Hechos en los cuales podemos fundarnos, las profecías cumplidas. Hablaba al principio de esa nación Israel. Y la profecía dice que en los postreros tiempos el Señor recogería a su pueblo. Y se cumplen 60 años de ese glorioso día en que en 1948 se declaró oficialmente el Estado de Israel. Nación que nació, y en el instante en que estaba naciendo como nación, le fue declarada la guerra. ¿Qué les parece? Eso es. Y eso es el lugar al que tenemos que mirar. También el poder transformador del Evangelio, el misterio que está por encima de nuestra razón. Sin embargo, cuando ponemos los hechos al lado de los misterios, encontramos a estos últimos razonables para basar en ellos nuestra fe. Es un misterio, hermanos, como hombres que yo vi tirados en el suelo, borrachos, sucios, hediondos. Se les predicó el Evangelio y después lucían a mi lado. Yo en ese entonces aún no trabajaba. Entonces, la mejor pinta que tenía era el uniforme del colegio, del liceo. Y cuando veía yo a mis hermanos parados a mi lado después, impecables de terno, camisa blanca, corbata, yo sabía dónde habían estado. ¿Cómo? Es un misterio cómo se produjo, pero tenía un hecho palpable ante mis ojos de lo que Dios es capaz de hacer. Si alguna vez me hubieran dicho que iba a llegar el momento en que mi iglesia, y ante la cual he predicado desde hace algunos años, iba a tener hermanos de tantos países, yo habría dicho, no, vas a predicar a un pueblo de distintas naciones. Señor, ¿dónde me vas a llevar? No tuvo que llevarme a ninguna parte, trajo a mis hermanos a nosotros. Son los misterios de Dios. ¿Ya alguien podrá negarlos? ¿Maravillas de Dios? ¿Alguien podrá decir que esto no es verdad? Imposible. Es un hecho, la sabiduría y el amor de Dios en las obras de la naturaleza. Es un misterio el amor de Dios en la redención. ¿Por qué a mí? Si cada uno de nosotros se pregunta por qué, no tenemos respuesta. Pero Dios en su soberanía lo ha hecho. Y es razonable pensar que un Dios que puso tanta solicitud en las maravillas de la naturaleza no dejará abandonados a aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. Y nos hemos adherido a Él por la fe y el amor. Un hecho apoya un misterio, no lo resuelve, pues quedan muchos misterios sin respuesta que debemos dejar en manos de Dios. Si pensamos y razonamos de esta manera, lógica e imparcial, nuestros opositores nos escucharán,
porque no pueden negar los hechos, aun cuando nosotros no podamos explicar los misterios que están a nuestro alrededor. ¿Cuándo debemos responder a nuestros opositores? Jesús dijo: no deis lo santo a los perros. Esto significa que cuando el propósito de nuestros opositores es de burlarse, de reírse, lo mejor es callar. Pues hablar haciendo el sabio sobre aquello que ignoramos es tan solo perjudicar el Evangelio. Y el proverbista lo dice. Proverbios 26:4 nos dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. A veces hay que callar, no porque no sepamos, no porque no podamos, no porque no haya en nosotros el deseo de responder, sino porque no tiene sentido. Y debemos saber cómo hacer. ¿Cómo debemos entonces responder? El apóstol Pedro nos dice lo que leíamos en el capítulo 3, con mansedumbre y reverencia. Hay quienes encuentran un morboso placer en discutir sobre cualquier tontería. Por ejemplo, fútbol, política, juegos electrónicos. No pierdan el tiempo. No discutan sobre eso. No se saca nada con discutir sobre ello. No hay propósito. No hay ganancia. No se saca nada con llamar obtuso, idiota o tonto a un opositor. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos oído ese lenguaje aún en discusiones sobre fe, sobre religión? ¡Qué lástima! Solo debemos responder a quien es digno de saberlo, más con hechos que con razonamientos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a dar razón de su fe ante opositores como Festo, que lo llamaron loco. Hechos 26-24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo estaba como cualquiera de nosotros, dando testimonio de lo que había creído, de lo que había recibido y de lo que estaba dispuesto a predicar, aún a costa de su vida. Con Agripa, un conocedor de los hechos, aunque algo dudoso, Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le respondió: ojalá fueses igual a mí, excepto estas cadenas. Pero Pablo también, en el Areópago de Atenas y ante los sabios de su tiempo, ¿y cómo lo hizo? Apelando a dos de sus grandes pensadores que escribieron Hechos 17-28, en él vivimos y nos movemos y somos. Y yo quise saber a quién había citado Pablo, porque la Biblia no nos lo dice. Siguiente, 17-28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. La crítica de Epiménides plantea el tema: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y la fenómena de Arato: porque linaje suyo somos. Pablo, donde iba, usaba lo que tenía a mano para responder. Y en un lugar, en un pueblo, como el griego que solo pensaba en los suyos, le citó a los suyos para decirles: aún los suyos que no tienen idea de lo que yo estoy predicando, hablan de lo mismo que yo. Porque este Dios está por sobre todas las cosas. Nosotros podemos citar a hombres como Unamuno, Einstein y muchos otros, y a los numerosos mártires como Policarpo, Ignacio y otros testigos de la fe,
que dieron su vida por aquello que habían oído ante muchos testigos. Y como Pablo le recomienda a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quite la palabra fieles, hermano, hermana. Esto encarga a fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted y yo, hermano, hermana, tenemos una tarea, y esa tarea es testificar. Por favor, mi hermana, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 2, o 1 de Pedro, perdón, ¿sí? Volvamos a 2, 9 y 10, para que lo tengamos claro. Dios nos pide que demos razón de nuestra fe. Que demos razón de nuestra fe. Que demos razón de nuestra fe por la investidura que tenemos, por la posición actual que tenemos, pero teniendo muy claro de dónde el Señor nos tomó. Que Dios nos dé de su gracia y sabiduría para saber dar, de acuerdo a las instrucciones de este apóstol, razón de nuestra fe. Y entonces estaremos cumpliendo el llamado de ser testigos de Él, como dice Hechos 1:8, en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así como llegó a nosotros aquí, en lo último de la tierra, podamos llevarlo nosotros donde quiera que el Señor nos lleve, dando razón de nuestra fe, mientras el Señor ponga en nosotros la oportunidad y el tiempo para hacerlo. Que Dios nos bendiga en esta tarde y gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias, hermana Laura. Mis queridos hermanos, siempre demos testimonio de nuestra fe y siempre seamos obedientes a la palabra de Dios y no solamente oidores. Antes de finalizar este culto, vamos a alabar al Señor con el himno número 93. Himno 93, la tierna voz del Salvador. Amén. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Olvida al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu
al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con Él nos elevemos, arrebatados en su amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles en luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Amén, para la gloria del Señor. Ahora, para finalizar este culto, vamos a despedirnos con una oración. Esta oración la llevará nuestra hermana Olga. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga en este día.